pensado justamente para entrar en temas que nadie habla. ¿Qué es miedo? Parece esos documentales de Netflix. No es en el ambiente, no es la araña que tiene que cambiar, sos vos. Yo también tuve ese miedo ya. Yo empiezo a desconfiar de que ocurrirá algo contrario. Es posible tener un ISP sin cortes, pero hay que enfrentar los miedos. Y les voy a contar cómo superé, obviamente, ¿no? Buenas noches, muy bienvenidos todos. Yo soy Warley Goes y ayudo dueños de ISPs a brindar un servicio de internet que no se corta nunca, con el tema de hoy que es peores miedos de un dueño de ISP. ¿Cuáles son los mayores miedos de una persona que tiene un ISP? Tema muy interesante el de hoy, muy interesante. Tema de hoy muy polémico, no, muy interesante, muy poco hablado. Son cosas que vivimos en el día a día, pero hablamos poco, casi nadie habla. Sean muy bienvenidos y vamos a empezar hablando, como siempre, de conceptos. Si vamos a hablar de los miedos de un dueño de ISP, primero tenemos que entender qué es miedo. Parece esos documentales de Netflix. ¿Qué es miedo? Tengo acá una definición de lo que es miedo, según el diccionario de Oxford. Miedo, una definición. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Otra definición de miedo. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Repitiendo ahí y vamos a comentar un poquito esa definición. Sensación de angustia, o sea, un sentimiento de angustia provocado por la presencia de un peligro, o sea, me quedo angustiado, me quedo mal por existir una posibilidad de un problema, un peligro real, realmente existe esa posibilidad, o imaginario. Tengo miedo, tengo esa sensación de angustia, pero ese peligro no existe. Realmente no existe, es algo que existe solo en mi cabeza. Una definición de miedo. Segunda definición, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Sentimiento de desconfianza. Yo empiezo a desconfiar de que, empiezo a creer que ocurrirá algo contrario a lo que desea, lo que se desea. Ay, yo quiero comer, yo quiero tomar agua, pero tengo miedo de que me haga mal. Yo deseo tomar agua, pero tengo una desconfianza de que algo va a pasar de malo acá, contrario a lo que yo quiero, que es tomar agua. Y ahí yo tengo miedo de tomar agua, porque desconfío de que algo malo va a pasar. Esas son definiciones de miedo, ¿sí? Y miedo es lo que todos los seres humanos tenemos. Es un sentimiento que todos sentimos. Algunos más, otros menos, pero todos sentimos, no hay cómo escaparse de eso. Y ni hay necesidad, ¿no? Hay solamente que administrarlo bien. El miedo nos mantiene vivos. Es un instinto de supervivencia que tenemos para mantenernos vivos, pero también nos perjudica muchísimo en varias cosas si no tenemos control y si no tenemos dominio de cómo controlarlo. Y esta no es una clase de psicología, es una clase de ISP, proveedor de internet, cortes y preparación para el evento ISP 999. No se preocupen porque acá no es clase de psicología. ¿Qué pasó acá que estamos hablando de esas cosas? Bien, miedo normalmente se confunde con otras cosas. Se confunde con respeto, con cuidado, con prudencia. Miedo es muy diferente de eso y no traje definiciones completas, pero quiero hablar un poquito de eso para que no se confunda. Tener respeto por alguien, tener cuidado con alguna cosa, ser prudente en algo que con tener miedo. Definición de miedo ya vimos. Respeto es considerar de que algo es digno y tolerarlo. Si yo tengo un respeto por una persona, considero que esa persona es digna de mi respeto y digna de que yo tolere algunas cosas que hace que quizás no me guste. Entonces le respeto, no le digo, no le hablo. O básicamente sería eso. Cuidado sería vigilar, tomar acciones
para evitar algún mal o evitar algún peligro. Si estoy evitando que se caiga un vaso, estoy cuidando este vaso para que no se rompa, para evitar algo malo. Miedo es muy diferente. Y prudencia es analizar riesgos y disminuir o evitar esos riesgos. Una persona prudente es una persona que disminuye las posibilidades de problemas, los riesgos y eh, o evita esos riesgos. Pero una persona que tiene miedo es una persona que está sintiendo un sentimiento malo que te impide de hacer algo porque reconoce la presencia de peligro real y muchas de las veces imaginaria. ¿Sí? Perfecto. Bien, ejemplo. Niños y padres, muchas veces los niños obedecen a los padres porque tienen miedo. Miedo de que haya un peligro. Reconocen que hay un peligro. Si yo no le obedezco, por ejemplo, me va a golpear. Reconoce un peligro. Acá hay, si yo no hago lo que dijo, hay un peligro de que me golpee. Y piensen, todo lo que estamos hablando acá es relacionado a ISPs, ¿sí? Pido un voto de confianza que ustedes saben que yo no voy a estar acá hablando de un tema aleatorio. Todo eso es pensado justamente para entrar en temas que nadie habla al respecto de los ISPs. Si sos dueño de ISP, muy difícilmente vas a encontrar temas así en Internet. Entonces, estamos acá para hablar de lo que nadie habla. Entonces, el niño tiene miedo de que pase algo malo. Él reconoce un peligro, por ejemplo, de ser golpeado. Y respetar el padre sería, por ejemplo, considerar de que el padre es digno de que le obedezca, de que haga lo que te pidió y toleras de que te dio una orden y que vas a hacer lo que él te dijo. No, yo acepto. Me dijo que haga, yo acepto porque él es digno de eso. Él tiene mi respeto. Y así para las otras cosas también. Cuidado, prudencia, hay varios ejemplos que podemos entrar, pero es solamente un contexto para que podamos empezar. Ni empezamos todavía, ¿eh? Ni empezamos todavía y ya hay gente ahí pensando, ¿dónde vamos a llegar con eso? Diferencia entre miedo y esas cosas. ¿Y por qué hablando de miedo? Estamos acá hablando de miedo hoy. Porque es muy importante que aprendamos a superar algunos miedos que tenemos. No se preocupe, ya vamos a hablar de los miedos específicos de ISP. Pero es muy importante superar los miedos porque las mejores cosas en nuestra vida, en general, en el mundo, están detrás de los miedos. No, 100%, ¿no? No estoy diciendo que siempre cuando tengan miedo vaya en contra, pero muchas veces las cosas que tienen potencial, las decisiones importantes en nuestras vidas, tuvimos miedo antes de tomar esas decisiones. Y muchas de las veces tomamos esas decisiones y fue la mejor cosa que hicimos en la vida. Tengo algunos ejemplos acá. Hace un año, sí, hace un año nosotros viajamos a Brasilia, íbamos a viajar a Brasilia, desde Argentina a Brasilia, y pasamos por Foz de Iguazú. Y allá había un lugar para saltar de paracaídas. Y siempre fue mi sueño saltar de paracaídas. Siempre fue mi sueño. Y estaba con mi esposa, con mis hijos, con Vivi, con los chicos. Estábamos en un hotel en Foz y ya estaba marcado ahí para que yo haga el salto de paracaídas. Y ella me acompañó con mis hijos y cuando llegó en el lugar, la gente ahí del lugar le dijo, pero ¿por qué no saltas junto con él? Y ella se muere de miedo de altura, se moría de miedo, tenía mucho miedo a altura. Imagínate, para subir en un avión se quedaba así, preocupada, tenía miedo. Y para saltar de un avión entonces. Y le decían, vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a saltar. Y ellas, mucho miedo, imposible, yo tengo miedo a altura, voy a saltar de paracaídas. No sé qué pasó ese día, pero después de una hora más o menos le pudieron convencer y ella se subió en el avión conmigo. Se subió conmigo en el avión y cuando abrió la puerta del avión, hay más desesperación, más miedo. No, no voy a saltar, no, no estoy bien, no estoy... Saltó
Y hoy, si cualquiera le pregunta, ¿te arrepentiste? ¿Cómo fue? Ella dijo, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Y yo estaba muriendo de miedo de saltar. Y no se arrepiente de haber saltado. Entonces, muchas de las cosas buenas están detrás de miedos que tenemos, muchas veces inconscientes. Yo tenía mucho miedo a abrir la oficina de Wiki. Yo pensé, no, ¿cómo voy a hacer para pagar el alquiler? Está muy complicada la situación, es muy difícil. Yo tenía miedo de hacer un entrenamiento, un curso que hicimos, un curso de marketing, marketing para el alma, que se llamaba The One. Y tenía un valor alto, salía más o menos $6,000 para ingresar. Tenía mucho miedo, ingresamos. Fue el mejor curso que hice en esta área hasta el día de hoy en mi vida. Nunca me arrepiento. Tenía mucho miedo antes de hacerlo. Entonces, muchas cosas, las mejores cosas están detrás de miedos. Y nosotros seres humanos compartimos algunos miedos. Miedo de morir, es un instinto de nuestro, del ser humano. Miedo de rechazo, de abandono, de estar solos, de perder a alguien. Miedo de ser humillado, de ser criticado, desaprobado. Por eso muchas personas tienen miedo de hablar en público, por ese miedo a la crítica. Pero, ¿por qué todo eso? Porque basada en estos miedos, que son los principales miedos que todos los seres humanos comparten, tenemos los miedos de los dueños de ISPs. Y yo hice una lista acá. Y ahora es el momento que me gustaría mucho que participen, que dejen en los comentarios acá cuáles son los miedos, o cuántos de ellos, o la mayoría, o la mitad, o pocos, o muchos, o ninguno de esos miedos tenés o ya tuviste. ¿Sí? Mayores miedos de un dueño de ISP. Primero, miedo a aplicar scripts en MikroTik o en alguna antena, principalmente en MikroTik. Miedo al aplicar scripts sin saber si va a funcionar. Dios mío, yo ya vi tantos scripts en mi principio de carrera. Ese script hace tal cosa, y acá vos le aplicás, ejecutás y ya resuelve tal tema, soluciona tal cosa. Bien, yo tenía ese miedo de aplicar un script y que no funcione o que se desconfigure toda la configuración del MikroTik. Ese es un miedo que yo tuve. Otro miedo de intentar resolver alguna cosa o mejorar alguna cosa, y ahí, como dijo acá Adrian, que se pare todo, que se caiga todo. ¿Y ahora qué hago? Dios mío, porque yo sé el infierno que es todos los clientes llamándote y mandando mensajes desesperados. Miedo a querer resolver algo y en vez de resolver, empeorar la cosa y que se pare todo. Miedo de generar más problemas de lo que ya hay. Que no corte todo, pero yo hago un cambio, ahora vamos a ver si mejoró. Y después aumentan los problemas. Uno intenta, aumentan los problemas. Intenta, aumentan los problemas. Ese miedo yo siempre tuve en los primeros años, siempre pasaba eso por mi cabeza. Miedo a cometer errores como empresario, como ISP. Crear reglas de firewall. Dios mío, qué desesperación. ¿Qué pasa? Yo ya bloqueé a todo el mundo con el firewall. Perdí acceso al equipo, todo bloqueado. A mí mismo me bloqueé, no pude acceder más y me quedé traumado con eso, de crear reglas de firewall, porque si creas en el orden incorrecto, se bloquea todo y ni siquiera vos podés acceder al equipo. Entonces sí, tuve ya muchas veces miedo de hacer configuraciones de firewall por ese motivo. Tenía miedo de dejar la empresa en las manos de mis empleados y que ellos me decepcionen, en que ellos no hagan su trabajo bien, que hablen mal con los clientes. Miedo. Muchas veces sin base, sin motivo. ¿Se acuerdan la definición de miedo? Un miedo real y un miedo imaginario. Algunas cosas sin motivo. Miedo a hacer cambios en el ISP y perder clientes cuando se desconecta. Cuando hacemos cambios remotos, se nos cae todo, dice Kendry acá. Exactamente, si es remoto, peor. Para hacer cambios de firewall, más complicado todavía. Mucho miedo da.
Y ya vamos, no se preocupe, no estamos acá solo para hablar de los miedos, estamos acá para entender cómo hacemos para superarlos, ¿sí? Ese es el objetivo acá. Más miedos que tuve, muchos, ¿eh? Eh, no poder cumplir con la promesa de los megas al cliente. Prometer, oh, mira, tener un plan de tanto, no poder cumplir con eso y el cliente me diga, vos me mentiste, Eso siempre fue un miedo que me acompañó por mucho tiempo. De no tener plata para pagar las cuentas de la empresa, del ISP. Mucho miedo tenía. Miedo de contratar un enlace dedicado y no poder cumplir. Tanto por ser en dólares como por ser algo más caro. Si yo tenía contrato de 1 año, contrato de 2 años, y si yo no puedo pagar el tercer mes, ¿qué hago después de los otros meses? Siempre tuve ese miedo. Tuve por mucho tiempo. Y les voy a contar cómo superé, obviamente, ¿no? Miedo de quebrar, de cerrar la empresa, de los clientes cancelando. Hoy tuvimos una grabación del curso de planes y costos, que incluso está a la fecha, en esta fecha de grabación, hoy en vivo está disponible todavía. En la grabación estábamos hablando con un dueño de ISP que ingresó en vivo y él contaba que perdió 30 clientes en un mes y se desesperó y tenía miedo justamente de que siga pasando eso todos los meses, pero fue una vez que pasó, cosa que nunca había pasado y probablemente no va a pasar todos los meses, pero él tuvo miedo. Tuvo miedo porque reconoció un peligro real o imaginario y miedo de que cierre la empresa, de que sigan pasando eso, los clientes cancelando, de que los clientes cancelen y no tenga más cómo mantener la empresa. Problema de miedo. Él nos ayuda a sobrevivir porque nos hace reconocer un peligro y evitar ese peligro y no morir. Pero también nos perjudica y nos impide si no tenemos control. Porque el miedo nos impide de tomar decisiones, nos impide de tomar acciones, nos paraliza, nos frena ante una acción o nos incentiva a generar una acción de supervivencia, de defensa, o nos congela, nos paraliza para que tomemos una decisión o enfrentemos algo, encaremos algo. El miedo hace eso. Es como si fuera una cárcel. Estás en una cárcel y no podés hacer algo porque está encerrado. Y la puerta de la cárcel se cerró, la reja, y esa reja sería algún miedo que tenemos, porque no podemos traspasar esta reja, no podemos traspasar esa puerta de la cárcel porque nos impide de ir más adelante, nos paraliza, nos encierra, y eso es una comparación para entender un poquito qué nos hace cuando tenemos miedo a algo. Es como si fuera también una enfermedad. No podés salir de la enfermedad si no tenés el remedio. Y con el remedio te curás. Pero con el miedo es como si no tuvieras el remedio. No podés salir de esa enfermedad. El miedo nos paraliza. Y el peor miedo que separé acá, que yo tuve también, hasta, nunca me olvido, ni la fecha, abril de 2010, abril de 2017. No, abril de 2018. En abril de 2018, yo perdí ese miedo que les voy a decir ahora. Miedo de invertir en estudios, invertir en conocimiento. Pero ¿cuál era mi miedo? De que no iba a solucionar mis problemas, de que yo iba a perder tiempo, de que yo iba a perder plata. Ese era mi miedo. Un miedo que para mí hoy, entendiendo, pudiendo ver, es miedo a hackeos. Me olvidé de poner acá. Ya tuve miedo también. Hoy no tengo, gracias a Dios, pero ya tuve mucho también. Gracias, Kendry, ahí por recordarme. Un miedo más. Mira que puse varios y falta todavía. Entonces, miedo a invertir en conocimiento, porque yo pensaba, pero ¿y si no soluciona? ¿Y si no funciona? Perdí tiempo, perdí plata, perdí energía, gasté tiempo, todo. Ese hoy yo puedo reconocer y veo que fue mi peor miedo.
No porque yo tenía más miedo, pero era el miedo que más me perjudicó en la vida. ¿Por qué? El conocimiento nos lleva a otros lugares, nos lleva a lugares mejores, a niveles mejores. Y el miedo a invertir en conocimiento, no estoy hablando solo de dinero, pero de tiempo también, porque el tiempo es valioso. El miedo a invertir en conocimiento, pensando, ay, no sé si va a funcionar, tengo miedo de perder tiempo, tengo miedo que aplicar y tenga problemas. El miedo a invertir en conocimiento es el peor de todos, porque es el miedo que te mantiene con miedo. ¿Cómo así, Barley? Te mantiene con miedo. Exactamente. El miedo te mantiene con miedo. Es como si fuera un virus. Él te deja débil para que él se mantenga en tu cuerpo. Y si no te quedas fuerte, no puedes combatir el virus. Y así se queda ese ciclo. Mientras tenés miedo de invertir en conocimiento, muy probablemente seguís teniendo los otros miedos. Porque ¿cómo se hace para terminar con esos otros miedos? Vamos a ver ahora. Justamente. Vamos a entender por qué. Cómo se deja débil un miedo, cómo se supera, cómo se destruye ese miedo para que se pueda superar y seguir adelante. Cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Generalmente, lo evitamos. Esa es la forma incorrecta de tratar un miedo, de enfrentar. Corremos, escapamos, no queremos enfrentar. Yo tengo miedo a araña, voy a correr de la araña siempre, obviamente. Tengo miedo, chao, me voy. Escaparse, evadir, no enfrentar la situación. Es lo que hacemos normalmente, pero eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque el miedo, ¿se acuerdan el concepto allá atrás? ¿Qué es el miedo? Un sentimiento. Es algo mental. Y si te vas, el miedo se va junto con vos. Entonces es un cambio que hay que hacer adentro nuestro, no es afuera, no es en el ambiente, no es la araña que tiene que cambiar, sos vos que tenés que enfrentar ese miedo que vos tenés interno, mental, de la araña. Y hay formas de quebrar esos miedos que vamos a hablar hoy. Esa es la forma incorrecta, escaparse, correr, evadir. Y la forma correcta de tratar esos miedos. Tenemos que entender que hay varias formas de eliminar miedos, ¿no? Pero hay dos que yo separé acá, que son muy importantes en mi punto de vista, a nuestro contexto. Tenemos todos esos miedos, los BDSP, pero ¿cómo hacemos para quebrarlos y superarlos? Primera forma de superar miedos, de eliminarlo o dejarlos más débiles, reducirlos, es buscar conocimiento para reducir ese peligro que existe en nuestras mentes. El conocimiento tiene ese poder de hacer desaparecer un miedo de la nada o dejarlo más chico. Ese es un proceso lógico, un proceso racional, ¿ok? Una forma de eliminar esos miedos. Voy a dar un ejemplo. Del avión, por ejemplo. Estamos en un avión y simplemente se abre la puerta, tenés una mochilita en la espalda y te tiran del avión. Te tiraron de ahí y vos estás cayendo, muriendo de miedo porque te vas a morir. Y te llamo y te digo, mira, lo que tenés en la mochila en realidad es un paracaídas. Con esta información que te di, con esa simple información, se te fue el miedo. Un paracaídas. Estiré, caigo tranquilo, ya está. Otro ejemplo, te doy una remera para que te pongas, te pones, y de repente llega un montón de gente con armas y te voy a matar y van a disparar. Y yo te digo, esta remera que tenés es a prueba de tiros, es un chaleco antibala en realidad. El miedo disminuye o se va con una simple información, una información que no tenías y de repente empezaste a tener. Eso puede eliminar tus miedos en varias situaciones, en la mayoría de las situaciones, ¿sí? En la mayoría de las situaciones se puede eliminar el miedo que tenés, pero no en todos los casos. Si una persona tiene pavor, tiene miedo a víboras, yo le digo, mira, esa especie de víbora no es venenosa, ya se le sacó los dientes, ya no tiene dientes para morder,
ya no es venenosa, es inofensiva. ¿Piensan que eso va a funcionar en todos los casos? No. Aún entendiendo por la lógica, por la razón, mitad de nuestra parte del cerebro, de que es inofensiva esa víbora, la parte emocional, la reacción, todavía esa persona va a tener miedo. No, pero igual, no importa, no importa, yo no quiero tocarla. Y ahí es donde entra la otra forma de quebrar esos miedos. Hay una de ellas, exponerse al miedo. Exponerse de a poquito, tocar, esos son técnicas de psicología, de técnicas mentales, digamos, ¿no? Pero exponerse al miedo. Tocar ahí, despacito, convivir un poquito con la vibra para ir perdiendo el miedo a poco. Eso puede ser vos mismo exponiéndose a eso, pasando por eso, o también otra persona pasando por eso. Y yo sé que hoy el tema acá está muy diferente, pero esa es la idea, que empecemos a abrir un poquito nuestras mentes para otras cosas que no sean la configuración del equipo. Pero está totalmente relacionado con el éxito de tu ISP. Trayendo para nuestro contexto de ISP, sería la práctica. ¿Quién acá? Comenten ahí porque no quiero estar hablando y sin validar eso, sin estar entendiendo de que sí es así. ¿Quién de ustedes ya pasó por eso? Tenían miedo a hacer algo, a configurar algo, a cambiar una antena, a subir una torre, a hacer algo, pero con la práctica se fue el miedo. No con la lógica, no con la razón, no con un conocimiento nuevo que obtuviste, pero con la práctica. El simple hecho de hacerlo reduzco el miedo que tenían. A ustedes ya les pasó eso. Ah, yo empecé a hacer algo ahí en un microtic, fui perdiendo el miedo. Otro caso, aprendí tal cosa y perdí totalmente miedo, porque empecé a hacer bien. Sabía cómo hacer, ya no tenía miedo. ¿A quién de ustedes ya le pasó eso? A mí, muchas veces. Entonces la práctica sería exponerse al miedo. La práctica, en el caso del ISP, es una forma de destruir los miedos. Pero hay una cuestión. No es solamente tu práctica. No es necesario solamente que vos hagas. Si ves otro haciendo, también se te va el miedo. Si ves 10 personas haciendo, también se te va el miedo. 100, se te va el miedo. No hace falta que vos hagas solamente. Entonces, bueno, resumiendo, dos formas de eliminar esos miedos que tenemos en un ISP. Con conocimiento, aprendiendo a hacerlo de forma mejor. Nueva información, nuevo conocimiento de calidad. Otra forma, si el conocimiento no eliminó el miedo, es practicando, o sea, enfrentando ese miedo. Ya está más débil porque tenés conocimiento y lo que quedó de miedo, enfrentás practicando o observando personas que lo están haciendo en tu frente, están haciendo enfrente tuyo y se te va el miedo. Esa es la segunda forma de eliminar los miedos. Ver otros haciendo, se te saca el miedo. ¿Y por qué estoy hablando tanto de miedo? Ahora hago mi conexión porque siempre mi enfoque son los cortes. Es lo mínimo que un ISP tiene que tener, eliminar sus cortes. Y hablé tanto de miedo porque tener un ISP sin cortes exige coraje. No es fácil. Yo nunca dije que era fácil. Pueden ver, hay más o menos, calculo que unos 300, 400 videos. En todas las redes hay más de 1000 videos míos, de mi ISP. No hay ningún video en que yo diga, es súper fácil tener un ISP sin cortes. No lo es. No voy a mentir. No lo es, pero es posible, muy posible, muy posible, porque hay muchos y muchos y muchos y muchos ISPs como prueba de eso. Alumnos míos de contenidos gratuitos, pago, no importa. Pero no es fácil tener un ISP sin cortes. Son varias etapas, varios pasos, hay que actuar. Y con miedo nosotros no actuamos.
Pensá cuántas cosas ya dejaste de hacer en tu vida por miedo. Y si lo hubiese hecho, ¿cómo hubiese sido? Nunca vas a saber, porque el tiempo no vuelve. Y es por eso que estoy hablando tanto de miedo. Porque yo observo patrones. Yo observé de que muchos, incluso alumnos que pagaron para entrar en el curso de MISP y SP desde cero completo, con toda la información, con todo el contenido, todo el conocimiento, aún así dejaban la parte emocional frenarlos. Lograban resultados buenísimos, pero no llegaban a su potencial máximo. Alumnos del gratuito, del pago, pero ¿será que va a funcionar? Pero yo tengo miedo que pase eso, tengo miedo que pase aquello. Así se repite eso. Por eso estoy hablando acá de eso. Cuando vayas a configurar algo, cuando estés aplicando algo, cuando quieras aplicar algo, yo estoy seguro que te vas a acordar de mí. Cuando tengas miedo para hacer algo en tu ISP, te vas a acordar de ese día acá. Fíjate la diferencia. Si hablamos de algo técnico, tenemos acá 40, 50 personas, termino acá 100 personas mirar, y hoy somos ahora pocos. Pero los pocos que estamos acá hacemos la diferencia porque son temas que necesitamos saber eso como dueños de ISP, porque si no, quedamos frenados. ¿Sabe cuántos años yo me quedé para llegar a 100 clientes en mi ISP? 5 años. Por miedo. Tenía miedo de un montón de cosas. Tenía miedo de aumentar los precios. Tenía miedo de todo. Entonces el miedo es una plaga para el dueño de ISP. No te deja hacer nada. Hay muchos motivos para tener miedo. Ya hablamos un montón acá y hay más todavía. Tener su ISP sin cortes, no te preocupes, vas a tener miedo. Pero vas a tener que tomar algunas decisiones en tu vida. Yo tuve que tomar en 2018. Tuve que tomar porque mi hijo estaba por morir. Tuvo cáncer con 2 años. Yo tuve que tomar una decisión. Fui obligado a tomar una decisión. Con miedo igual. Mi hijo con cáncer iba a morir. Y yo tuve que tomar una decisión. Necesito ya arreglar los problemas de mi ISP. Y empecé a terminar con esos miedos a través del conocimiento. Cursos y cursos y cursos y cursos y cursos y cursos. Me quedé 4 meses con mi hijo en Buenos Aires. Cirugía, quimioterapia. Volvimos a la ciudad, siguió el tratamiento, pero volví teniendo que romper la otra parte. Tuve que aplicar. Estoy con miedo, pero mi hijo es más importante. Voy a aplicar, necesito solucionar esos problemas. Apliqué y fueron muriendo los miedos. Y fui viendo que no había motivo para tener miedo. Faltaba conocimiento. Entonces van a tener que tomar decisiones importantes en sus vidas. Y acuérdense de mí, se van a acordar de mí. El miedo te frena, pero hay cómo dejarlo más débil. Hay cómo disminuir o eliminarlo. Con conocimiento, porque te da más seguridad, menos miedo. Dejas de ver peligro en donde no hay. Si hay, vas a ver. Con conocimiento vos ves el peligro real. Si no hay, dejas de verlo y tenés menos miedo. Menos miedo. Y otra es aplicando. Yendo al campo de batalla. Podés estudiar sobre la guerra 1000 veces, pero nunca te fuiste a la guerra. Te vas y te cagás de miedo el primer día. Los tiros ahí volando, yo me imagino. Ya me pasó algo parecido, no voy a contar porque si no va a ser muy largo acá, en paintball. Primer día que fui, tuve mucho miedo. Entonces, tener mi ISP sin cortes no es fácil. Van a tener miedo de aplicar, de creer en lo que uno está diciendo, pero enfrenten esos miedos y dejen los resultados hablar por eso. Enfrenten y si el resultado es negativo, ahí sí hay que llegar ya preparado, sabiendo de que tus miedos, muchos de ellos no son reales, no tienen motivo para tener miedo, principalmente teniendo el conocimiento correcto y teniendo el apoyo correcto de los colegas, de la gente que ya aplicó esas cosas y funcionó. Funciona. Es posible tener un ISP sin cortes, pero hay que enfrentar los miedos. Y ya aprendimos acá cómo pelear con ellos, cómo dejarlos más débiles, más chiquititos o eliminarlos de una vez por todas.
Y es por eso que estamos hablando de ese tema. Todo tiene un motivo acá. Bien, yo separé acá 3 tareas muy simples, para ir cerrando ese tema de miedo. Hablé mucho, creo que unas 45, no, unas 120 veces dije la palabra miedo hoy. 3 tareas muy simples para ir finalizando y terminar eso acá con algo para ejecutar. Primero, comentar acá cuál es su mayor miedo en el ISP. Uno, solamente uno, pero el mayor. La cosa que más tengo miedo es tal cosa en mi ISP. ¿Y por qué pido eso? Me gusta siempre explicar el porqué de las cosas, porque eso les va a traer conciencia, les va a hacer parar y pensar cuál es el mayor miedo. Y para definir el mayor, hay que comparar un miedo con otro, con otro, con otro, con otro. Para comparar, tienes que pensar en varios miedos. Para pensar en varios miedos, eso te trae conciencia. Ese es el objetivo de esa primera tarea. Publicar ahí en el comentario acá del video cuál es tu mayor miedo. Pensá bien y comenta. Puede ser en el chat, puede ser en el comentario. ¿Cuál es tu mayor miedo en tu ISP? De que vos tenés miedo de hacer o tenés miedo que ocurra, que pase eso, que pase aquello. ¿Cuál es tu mayor miedo? Deja acá en los comentarios. Me gustaría mucho saber, y a todos los que estamos acá, ver los comentarios unos de los otros y entender que somos parecidos. Yo soy un poco como vos, mucho como vos. Tenemos miedos parecidos, solo que algunos superan y otros no. Entonces es muy importante que compartamos esos miedos acá para que los colegas veamos y conozcamos esos miedos y veamos que no estamos solos. No estamos solos. Sentimos las mismas cosas, tenemos parecidos los sentimientos, los miedos. Segunda tarea. Primera, comentar mayor miedo. Segunda, buscar conocimiento relacionado a este miedo. Un ejemplo, tengo miedo de subir el precio de mi plan de ISP. Estoy muerto de miedo. Bueno, publicaste acá, ok, ahora buscar información al respecto de eso, al respecto de precio. ¿Qué es un precio? ¿Cómo se precifican los servicios? ¿Cómo funciona el mercado? Oferta, demanda, valor, generación de valor, propuesta de valor. Ofertas únicas. ¿Qué es una oferta? ¿Qué es un plan? Buscar conocimiento. ¿Para qué? Para dejar ese miedo de subir el precio de los planes más débil, más chiquito. Y después exponerse a ese miedo y aplicar ese conocimiento que buscaste al respecto de un miedo. Aplicar ese conocimiento. Segunda tarea, buscar conocimiento que esté relacionado a este miedo que tenés y aplicarlo para exponerse a él. Segunda tarea. Y tercer paso, tercera tarea acá, tomar la decisión de enfrentar y ejecutar. ¿Por qué? Si definiste tu mayor miedo, buscaste conocimiento y ahora ese miedo ya se achicó un poquito, aún así, tenés que tomar una decisión. Por más que ese miedo esté más chiquito, ahora es más fácil tomar la decisión porque tenés menos miedo, pero aún así, tenés que tomar la decisión de enfrentarlo. De hacer con miedo igual. Es el tercer paso. Tomar la decisión de aplicar eso que estudiaste sobre ese tema, por más que tengas miedo. Por más que tengas menos miedo, pero todavía tenés enfrentar eso y aplicarlo. Nunca hablé de ese tema antes, pero decidí hablar de eso porque vi que eso se repetía mucho en los ISPs. Y estoy acá con temas que, desde mi punto de vista, son muy necesarios para ustedes. Yo entiendo que a veces no es lo que queremos. Ay, qué ganas de mirar una clase y aprender a cómo dejar de tener miedo en mi ISP. No es algo natural. Pero yo como mentor, yo como profesor, y el nombre de mi empresa es Mastering, buscando maestría, dominar, ser un maestro en ISPs. Entonces, yo como maestro, mi función es identificar lo que ustedes necesitan, no solamente lo que quieren. Quieren un script que resuelva tal cosa. Yo sé que van a querer,
pero es lo que necesitan. Muchas veces no. Entonces estoy acá hablando de lo que necesitan desde mi punto de vista. Y agradezco mucho a aquellos que están acá y participando. Acá, miedos, mira. Mira acá, José Eduardo. Conocimiento y experiencia te da más seguridad. Me pasa. Exactamente. Si te da seguridad, te reduce el miedo. Porque dejas de ver peligro en donde pensaste que había. Miedo al manejo de microtic, dice Andrés. Miedo a aumentar los precios, AMLNet. La pérdida masiva de clientes por no brindar un servicio de calidad prometido. Adrian, miedo a que cancelen los clientes, masivo, o sea, la empresa va decayendo. Miedo a no brindar el servicio prometido. ¿De dónde yo saqué esos miedos? Y ustedes están diciendo ahora, yo tuve, todos, tuve. José Eduardo, el mayor temor es que se caiga un nodo y no pueda solucionarlo. Imagínate lo que sería. Que pase un día, 2, 3, una semana, un mes y empiezan a cancelar todos los clientes de aquel nodo. Entiendo. No es que tengo miedo. A mí ya me pasó 2 veces. 2 veces me pasó eso. Se cayó la torre y el dueño de la torre no la hizo nuevamente. En un caso la hizo, pero tardó mucho, tardó meses para alzarla de vuelta. Perdimos muchísimos clientes, algunos esperaron. Otra vez cayó una torre y no se levantó más. Entonces yo te entiendo, José. Te entiendo, porque a mí me pasó eso y es desesperador. Lo mío fue fuera de nuestro control. Fue un desastre natural, una tormenta, viento y hecho la torre. Ni siquiera fuimos nosotros que construimos la torre. Pero de que se caiga un nodo, que se corte el internet, el equipo quemó, todo eso, lo mejor, ¿sabes lo que es? Tenemos control. Podemos estar preparados para eso. Más miedos. Más miedo, más miedo, más miedos. El manejo de MikroTik y ofrecer un servicio 999. Eso acá no es un miedo, seguramente es un deseo, ¿no? Es algo que querés para tu ISP. Adrian, apliqué, gracias a los cursos balanceo de links, failover, me da miedo la saturación y la QoS, que sería el calidad de servicio. Quality of Service. Miedos y más miedos. Mi mayor miedo, dice Johnny, es depender de otros para todo. Por eso estudiar y aprender. ¿Vieron? Ustedes acá mismo ya son la prueba de que el conocimiento te baja los miedos. El conocimiento baja. Y exponerse al miedo también baja, aplicando, practicando o viendo que otros lo practiquen. Depender de otros para todo es realmente muy malo, Johnny. También ya pasé por eso. No en el ISP, eso admito, no en el ISP. Nunca contraté a nadie para configurar un equipo. Siempre busqué conocimiento técnico. Ese era uno de mis problemas. Solo buscaba conocimiento técnico. Nunca pasé por eso, pero entiendo que es un miedo porque es algo horrible depender de otros. ¿Cómo superar ese temor? Bueno, esas 2 formas son las principales para superar. Nuestro amigo YouTube, Facebook, no avisa a todos los que están inscritos en el canal. Por eso es importante también activar las notificaciones en la campana, pero también no me gusta estar pidiendo todo ese tiempo, pero ingrese al canal de Telegram. Allá siempre están los avisos que nosotros ponemos manualmente, ¿ok? Franklin dice acá, no tengo ISP, deseo asociarme con un amigo que me está ofreciendo la oportunidad de aperturar en una ciudad distante a la mía. Y miedo es de no poder atender a tiempo la situación de corte. Otro miedo ahí, por estar lejos, ¿no, Franklin? Me imagino, por estar lejos, se cortó y ahí tenés que salir y va a tardar porque está lejos y otra ciudad, otro miedo. Podés disminuir ese miedo enfocándose en los cortes en su ISP. Dice Jean, acá es el de Franklin, dice Jean, el miedo de querer crecer por medio de fibra óptica. Lo digo porque tengo con radio la red, porque para lanzarse con fibra óptica es otro nivel. Otro miedo interesante. Yo también tuve ese miedo al principio de empezar con la fibra óptica, pero tenía varias objeciones, varios pensamientos, varios miedos. No, va a ser muy caro y muchos equipos tengo que usar. Y entiendo también, Jan. Y muchas gracias a ustedes por compartir acá. Opa, salté uno acá, perdón. Manu, brother,
Miedo a delegar y agregar nuevos socios. Todos tenemos miedos diferentes. A delegar a empleados, a agregar socios. Tenemos miedo, pero para superar esos miedos, dejarlos más débiles, menores, es la misma solución. Es buscar conocimiento y ahí ya lo disminuís. Y exponerse a ese miedo a través de aplicar ese conocimiento, hacer la práctica o de ver otras personas haciendo. En la práctica ya te saca el miedo. ¿Cómo? Participando en una comunidad, en el canal de Telegram, en un lugar en donde hay compañeros haciendo lo mismo. Colegas que están con la misma mentalidad, con el mismo objetivo de tener un ISP sin cortes. Es mucho más fácil hacer las cosas si tenés 300 personas que hacen lo mismo. Canal de Telegram tenemos más de 800 ISPs de América Latina. Y ese número solamente va a crecer y va a duplicar y triplicar y 10 veces más va a estar dentro de muy poco. Pero hay mucha gente, dueños de ISP, que están en el mismo propósito. Y es mucho más fácil perder los miedos cuando estamos todos juntos. ¿Ok? Miedo al ruido en Ubiquiti. Miedo a full acá, muchos miedos. Bien, espero realmente de corazón haber ayudado. No solamente hablado de esos miedos, pero que haya quedado claro cómo hacemos para superar esos miedos, porque los miedos nos limitan. Es la cárcel. Nos rodean los miedos y los miedos son la cárcel. Y la llave para abrir esa puerta de la cárcel, la reja, es el conocimiento. La primera llave es el conocimiento. El miedo que te encierra es el miedo de invertir en conocimiento, tanto plata como tiempo. Si tenés miedo de que no va a funcionar, de que va a gastar tiempo, ese miedo te está manteniendo en esa cárcel. Pero si adquirís conocimiento, usá eso como llave para abrir la puerta de la cárcel y salís. Sos libre. El conocimiento te da libertad. Y ahí para cerrar acá una frase de Luis Zarza. No hay que tenerle miedo al éxito. Buenas noches a todos, saludos, muchas gracias por estar acá, por valorar ese trabajo, por participar junto con nosotros. Eso es muy importante para todos nosotros, no solamente para mí, para ustedes también, que podamos compartir ese tipo de conocimiento e interactuar unos con los otros. Un abrazo a todos, chao, chao, buenas noches.